20:34 y 35 ya, me ganó la Tierra girando por un minuto. 20:35 de la noche en una Rosario que obviamente está húmeda. Bajame un poquito la cortina si podés, Leo. Una Rosario que está húmeda, para variar. Y vamos a recibir al historiador y docente y periodista, incluido también, Patricio de Mayo, que va a ser la única vez que van a escuchar su nombre, porque a partir de ahora lo van a conocer como Ati, el Ati. Bienvenido. ¿Qué haces, Ati? Vamos, Ati. ¿Todo bien? Es un tema esto del nombre. Bueno, yo ya te conozco antes, en general esto me conocen así. El Ati. Ati. Y bueno, incluso en muchos lugares formales a los que hoy me dicen Ati. Y es un problema para la adultez, me he dado cuenta. Es un problema. ¿El apodo cortito? ¿Te da como cosita? A mí no, pero veo que a los demás sí. Porque encima, bueno, sí, me dedico a la historia, doy clases, investigo y demás. Y encima mi nombre es Patricio de Mayo. Bueno, los patricios son la primera guardia de defensa de Buenos Aires, creados por Saavedra, entre otras legiones, digamos, y bueno, de mayo es el mes de la revolución, así que de alguna manera... Impresionante, Es muy, impresionante. Sí, el padre se llama José de San Martín y la madre Remedios de Escalada. Pero a pesar de eso, en todos lados, incluso en la facultad, durante mucho tiempo, docentes y amigos, demás, todo el mundo así. Está hablando de la Facultad de Humanidades, el ambiente predilecto, donde podían encontrarlo ya en sus años más jóvenes a Lati. Porque todo tuvo mucho más elegante, no sé si elegante, pero por lo menos con más vocación, con más predisposición. ¿En qué? Y bueno, no sé, qué sé yo. Yo, por ejemplo, casi todos los días viajo un montón. ¿Viajás? Sí. ¿Estás dando clases Doy clases en un colegio en San Jerónimo. en San Jerónimo? Sí, salvo los miércoles viajo. ¿Cuánto? Viajo todos los Porque días. acá la tita también viaja todos los días. Todos los días. Hasta Hora y media. Hasta firmar. Hora y media. Sí. Sí. Después Sí, unos señor. Se temaiquenes. podría viajar menos, se podría reducir, pero bueno, eso implicaría, entre otras cosas, discutir el régimen de promoción empresarial. Discutámoslo. Sí. Ahora en vivo. Porque Acá son, la mesa. Claro, vos sabés, no sé cómo será el caso de Firmat, pero que son colectivos en realidad urbanos, adaptados a la ruta. Y no Con, andan. Sí, el con de el San peligro que Jerónimo supone, feo. pero eso tuvo un impacto sobre el tiempo. Es decir, nosotros antes, ¿se acuerdan la tragedia del Montica? Van más, Sí, van más rápido, sí. pero se el Monticas rompen. estaba diseñado para que sea interurbano, pero bueno, después del accidente, bueno, apareció... Como todo en Argentina, cuando se explota Apareció algo, Rosario Bus. cuando todo explota, hay algo que lo sucede, digamos. Apareció Rosario Bus y se quedó con el ramal, con la concesión de todos los Exactamente. ramales, y bueno, es la única empresa. Y agarró los colectivos que andan por acá por Rosario y los puso a andar por las Los puso a andar rutas, por la ruta. y no son los más adecuados para hacerlo. Incluso hubo una modificación importante también, por lo menos a donde estoy yo, del trazado, porque antes entraba Funes, Roldán, y ahora ya no entra más. Bien. Va solo por la ruta 9, Mejor. pero a pesar de eso tarda 1 hora y media. Bueno, pero el estado de las rutas argentinas es un temazo que vamos a volver a hablar en algún momento, porque ahora lo citamos a Lati, porque mientras ustedes están viendo esto, seguramente estarán con el celular mirando Twitter o TN, según la edad que tengan, porque se está discutiendo en el Congreso de la Nación, en diputados se han juntado a trabajar una ley que el gobierno llamó Ley Bases, la antigua Ley Ómnibus, recortada. Y específicamente lo llamamos a Lati, que es historiador y que conoce, para hablar, y que también ha escrito y escribe sus artículos, ha escrito en el diario El Ciudadano, en Suma Política también, ¿no? En Suma Política. En Suma Política. Y entonces, para darle un poco de actualidad también al programa, que no todo es cháchara y cuarteto y qué sé yo, Claro, y ¿no? chingui chingui. Y chingui tunga tunga. Igual de todas maneras llamativos los datos. Yo no soy un especialista en la materia, pero me gustó lo del cuarteto. No se contradice al conductor en vivo. Si el cuarteto es... Es muy bueno ese dato, ¿no? Es muy bueno. Sí, los santafesinos le hemos salvado, Lo que pasa es que hemos hecho efectivamente bailar el tenés mundo. un problema con Córdoba. Tenés todos. un litigio Sí, interprovincial. tiene, Todos lo tiene tenemos. alguna Litigio cosita. interprovincial, ¿eh? Todos lo tenemos. Sí. Con Córdoba, 70%. ¿Eh? No hay nada de... Tirás una banana, no toca el piso en Córdoba, olvídate. ¿Eh? Che, Ati, ¿qué estás viendo un poquito con lo que se está debatiendo en el Congreso? Lo llamamos puntualmente para charlar un poco sobre la reforma laboral, que es quizá el punto más que nos atañe a los jóvenes emprendedores de Argentina, trabajadores, ¿no? Sí, en principio tengo la ligera sospecha de que va a tener una dinámica de debate distinto. Sobre todo porque veo que el gobierno empieza a comprender el funcionamiento de las instituciones en la Argentina, por lo menos en el ejercicio de la democracia. Tenemos a Milei en la Fundación Libertad y en otros foros empresariales hablando y diciendo un montón de cosas como... Bueno, Guarda que son amigos del programa, los de la Fundación Libertad. le mando un saludo entonces. Lo tenemos a Milei por un lado en su performance habitual, pero me parece que el gobierno por detrás está haciendo otras tareas. Se juntaron Se juntaron a negociar. Me parece que ahí también, por otra parte, hay algunos diputados que están desempeñando un rol muy importante.
En Juntos por el Cambio tenés a Los Penato, a la diputada que está haciendo un trabajo muy la arduo. Dipu Progre del PRO. La Dipu Progre, que estuvo a favor del aborto. aborto. Que está haciendo un trabajo muy importante, sobre todo con lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Ustedes también recuerden que no se trata solamente de la reforma laboral, hay varios capítulos y apartados sobre esto. La reforma fiscal también es igual de regresiva, por lo menos desde el punto de vista laboral y social económico que la otra reforma de la cual vamos a hablar. Sí. Pero fundamentalmente me parece que un jugador muy importante de esto es Miguel Ángel Pichetto. Yo creo que Miguel Ángel Pichetto, incluso el inefable debate, Pichetto. En el debate anterior les hizo un señalamiento que me parece que aprendió el oficialismo, al menos por ahora, que le dijo que paren de perder. Con eso me parece que lo que quise decirle es, hay vocación de reforma, hay espíritu de reforma y eso comprende a casi todos los bloques, con pequeñas excepciones. Tenemos el caso de la izquierda, hay un sector minoritario del kirchnerismo, pero hay espíritu de reforma. Entonces no se equivoquen. Hay espíritu de aprobación. Entonces no se equivoquen. Hagan lo que tienen que hacer. Y entre otras cosas, lo que hay que hacer es interpretar el momento. Si ustedes toman algunas decisiones sobre, ya para meternos en la reforma laboral, si toman algunas decisiones sobre la eliminación de fondos compensatorios para que los sindicatos mantengan a sus obras sociales que están prácticamente quebradas, van a tener una dificultad porque las conducciones de la CGT, por más espíritu reformista que tengan, no pueden permitir que les quiten ese financiamiento. Que le quiten el financiamiento. La CGT, o al menos un sector de la CGT, puede permitir reformas laborales que sean regresivas desde el punto de vista económico y salarial. Pero lo que no pueden permitir son sus fuentes de financiamiento. Porque si no se termina la CGT. Porque se termina la CGT. Y ahí tenemos un caso muy paradigmático que tiene que ver con la obra social de camioneros. La obra social de camioneros está muy cerca de presentar concurso de acreedores porque tiene una deuda muy grande. Quiebra. Entonces ahí Pichetto, cuando les dice, una vez más, entiendan el contexto, lo que les está sugiriendo es, si hacen esto van a tener un nivel de conflictividad que ustedes no van a saber manejar, porque ya demostraron que no tienen hipótesis para la administración pública. Es decir, cuando alguien dice no tienen hipótesis, quiere decir, bueno, mirá, vos tenés en la administración del poder, tenés la coacción por un lado, y después tenés la negociación. La persuasión. Esta gente conoce solamente la coacción porque está convencida de sus ideas. Bueno, allá ellos. Porque están también un poco pirados. Allá ellos. Pero yo adhiero a algo que dijo hace mucho tiempo Malamud en un programa central de TN, un politólogo, con el cual, no tengo coincidencias ideológicas ni programáticas, pero nos gusta cómo habla, porque habla telegrámicamente, ¿viste? Sí, hace sí. punto. Pero interpreta muy bien cómo funciona la política en Argentina. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. Ese sistema presidencialista se define por los votos. No cabe la menor duda que el nivel de adhesión de los votos o el nivel popular de adhesión de Milei es alto. Tristemente alto. Puede caer, sí puede caer, pero tiene un nivel de adhesión importante. Ahora, ¿eso es un cheque en blanco para que Milei haga lo que se le antoja? Claro. Bueno, la verdad que no. Por un lado tenés la elección presidencial, pero por otra parte, para gobernar en la Argentina necesitas de las instituciones. Si vos querés permanentemente, aunque no creas en ellas. Entonces, si vos crees permanentemente que vas a pasar por encima del Parlamento, te va a ocurrir lo que pasó en febrero. Vas a perder. La primera semana le dijeron, ¿tenemos espíritu reformista? Sí, lo tenemos, pero cuando pasaron a discutir el punto y la coma de la reforma, se acabó se acabó. El espíritu. Y lo propio pasa con la universidad. Consideraron que la universidad, sobre todo en el lugar que ocupa en la Argentina, la universidad pública, era una institución que ellos, en función de su dogmatismo de mercado, podían incluso disolverlo con una presentación de Adorni a las 8 de la mañana. Y tuvieron el día martes una movilización tremenda que les puso un freno a su iniciativa. Histórica. Con lo cual, en la Argentina, esta es una democracia, insisto, que vos podés triunfar en las elecciones. Sí, podés triunfar. Incluso lo de Milei es innovador desde el punto de vista de la cultura política porque no pegó un solo cartel, utilizó las redes, conquistó una parte importante del electorado, la sedujo. Sin embargo, eso no le da pie para gobernar de ese modo. Claro. Necesitas de las instituciones. Incluso se habla, por ejemplo, con el tema de la universidad, que el Poder Ejecutivo va a hacer las auditorías. Bueno, el Poder Ejecutivo no está facultado para hacer las auditorías. Claro. Existe una institución que dentro del organigrama estatal que se encarga de las auditorías. Es la AGN. La Agencia Nacional, claro que sí. Y en esto lamentablemente voy a coincidir con Bartolacci, si después podemos hablar si quieren de la reforma universitaria. Franco Bartolacci, rector de la facultad rector de la universidad. Las auditorías ya se hacen, es decir, sobre el control y la fiscalización de los presupuestos. Sí, igual, Ati, déjame decirte, Tita, también se hacen la auditoría, van a encontrar un montón de curritos, currones.
grosos, no estamos hablando de que se robaron para comprarle Podría un hablar juguete. del lugar que nosotros conocemos. Sí, Podría hablar un día vamos a varios. hacer un programa especial sobre universidades porque va a seguir, porque la marcha ha sido histórica. Pero bueno, reforma laboral. Ahora se están planteando algunos puntos importantes en esta ley de bases que tienen que ver con el periodo, ayúdame, periodo de prueba de Tenemos, por 3 un a lado, 6 el periodo de meses. prueba. Después, por otra parte, tenemos los juicios laborales. Esto que en el 2017-18 decía Macri, hay que acabar con la mafia de los juicios. Bueno, ahí hay una modificación importante también. Después tenemos la creación, esto es preocupante porque tenemos la creación de una nueva figura y que tiene que ver con determinadas empresas que contratan eventualmente a trabajadores, pero que si uno revisa la planilla, en realidad esos trabajadores están todo el año. Claro. Solo que no pasan no sé, las 44 horas mensuales de trabajo trabajando para esa empresa, pero Lo que los obligaría trabajan permanentemente. si pasaran esas horas, los obligaría a contratarlos, pero lo hacen como Claro, vos una... habitualmente tenés la figura del monotributo. Por un lado, el famoso monotributista, que estoy seguro que acá hay varios en todos lados, y el trabajador en relación de dependencia. Bien, acá se va a crear una figura intermedia, ¿sí? Entonces eso es lo que viene El esclavo. en definitiva. Claro. No, voy a acordar un segundito. Hay una empresa, no voy a nombrar, en la cual trabajé y me despidieron, de medios también, que existía la figura de empleado eventual. Sí, claro. Y había... Temporal. eventual. Eventual se llamaba. Ah, sí, Sí, de sí. hecho figuraba en blanco todo. Había compañeros que hacía 10 años que estaban en esa Esta es situación. la situación. O sea, esto ¿Eso que sería ya- ampliar o No, o lo que- masificarla, lo que- quizás? Lo que ocurre es que en definitiva lo que se hace es normativizar eso. Eso ya ocurre de hecho. Bueno, Ahora se va a claro. normativizar y, digamos, y una vez que pasa a ser una norma, vos no tenés la posibilidad, por ejemplo, en situaciones como esa, de reclamar a instancias de la justicia de que te reconozcan la antigüedad. Es un poco como que dijeron, che, si ya existe la informalidad, no la solucionemos dando formalidad, sino normativizando Dicemos, la Lo que ocurre informalidad. es que en situaciones como estas, y en la universidad también pasa mucho, en situaciones como estas, no sé si era tu caso o el de una compañera, esa compañera o vos podías reclamar ante la justicia que Dep- se le reconozca, por un lado, haber trabajado en relación de dependencia, y una vez que se concede haber trabajado en relación de dependencia, todos los atributos de la relación de dependencia, entre ellos la antigüedad, el pago retroactivo, el reconocimiento de que te paguen a mitad de año El aguinaldo. el aguinaldo, el doble aguinaldo, es decir, ¿Se come el aguinaldo? ¿Qué es? Yo no sé qué. Claro. Nunca supe. entonces lo que tenemos un poco en el espíritu de la reforma es consagrar algunas desigualdades que ya se han de hecho en el mercado de trabajo y crear otras situaciones también, porque en este caso concreto que estamos hablando estamos creando una figura intermedia, digamos, Ujú. una figura que no termina siendo monotributista, que no termina siendo trabajador de independencia, pero que se reconoce que, bueno, yo te contrato de vez en cuando y en la medida que te contrato de vez en cuando no tengo ninguna obligación de contrapartida con vos. Esto es un punto importante. Actualizando un poco el debate que hubo entre el gobierno y las instituciones, las organizaciones civiles, sociales, qué sé yo, como la CGT puede ser, este paquete de reformas quedó, las que van directamente a la modalidad de laburo y quitaron para poder dialogar justamente con la CGT puntos de la reforma que eran como por ejemplo el del financiamiento de las obras sociales o la ultraactividad, que es alguien que puede estar, si no me equivoco, inscripto en otro convenio que no sea el suyo, ¿viste? Vos Sí. podés venir como marítimo al de aceiteros, por ejemplo. Claro. Ati, recurriendo a tus conocimientos de historiografía, no sé cómo se dice, de historia La o historia está bien. de historia, ahora hay como una tentativa del gobierno de decir, para superar la crisis, bajemos la calidad de nuestro laburo, pongámoslo más barato para que puedan venir las inversiones. Vamos a decir el relato oficial. Pero de todas maneras yo pienso y se puede ver que hay como un camino largo donde ya desde los abuelos que hicieron el cuarteto, esos viejos Desde Leonor. que laburaban en fábricas y con todo y son los que consiguieron ciertas conquistas y derechos, hasta este momento hay una degradación del laburo en Argentina y no parece haber sido una solución. ¿Vos ves que hay como una degradación o es una idea mía o al contrario hemos crecido en derechos a lo largo de las décadas? Bueno, yo en principio sí creo que hay una degradación de la calidad del trabajo. Me parece que esto incluso se puede situar históricamente. Nos remontamos a la década del 70 en el mundo y también en la Argentina. En el mundo, porque en principio, bueno, tenemos casos muy emblemáticos, como es el caso inglés y el caso norteamericano, donde se ve muy bien cómo cambia la morfología del capitalismo. Quiero decir, cómo cambia la organización política y económica del mundo.
Y empezamos a encontrar la destrucción del trabajo porque durante la década del 70 empiezan a entender que es la participación permanente de los trabajadores a través de sus sindicatos en las ganancias empresariales las que obstaculizan la inversión, la productividad y las ganancias. Y la vida normal, Y la vida en normal. definitiva. Entonces ahí se termina un consenso para el mundo que es muy importante, que durante varios años se conocía como estado de bienestar o estado benefactor, donde los trabajadores participaban de los convenios colectivos de trabajo, de las negociaciones. Pero también hay un elemento muy importante que es el garante de esta destrucción de la organización social, económica y política, que es la revolución de la tecnología. A mí me parece muy importante en esta época discutir... Son dos momentos diferentes, los 70 y la tecnología es Sí, más claro. 80, 90. Claro, pero lo que tenés es una revolución permanente de la Ah, tecnología. claro. No claro. paramos nunca. Sí, se digamos. actualiza permanentemente. Se actualiza permanentemente. Cuando vos llegás a un punto en donde te equilibraste, ya te superó. Cuando aprendiste a manejar el celular, te sacaron Claro. otro que tenés que aprender a manejarlo. Claro, en aquel entonces lo que se terminaba en el mundo era el Fordismo, una línea de montaje en el cual todo el mundo ponía una tuerca o realizaba determinada tarea en la línea de montaje y no tenía que hacer absolutamente más nada. Con la eliminación del Fordismo vino algo que se conoció mundialmente como post-Fordismo, que es una filosofía creada por los japoneses que era just in time. No hay que producir de más. Hay que producir de acuerdo a la demanda. Y eso implicó una reconversión productiva importante, sobre todo en el mundo del trabajo. Ahora bien, ¿cómo vamos de los 70 a la actualidad? Como le dije antes, por un lado la revolución tecnológica continúa su curso, sobre todo en el sector de los servicios. Y eso en la Argentina de la década del 90 es sumamente importante porque, por ejemplo, en la década del 90 las privatizaciones trasladaron el nivel de inversiones o el régimen de capitales de la industria manufacturera al sector de los servicios. Y eso fue muy importante a través de las privatizaciones. Todo el mundo recuerda a Dromi, un amigo íntimo de Menem, dice nada de lo que era estatal, va a quedar en manos del Estado. Entonces ahí, entre otras cosas, por ejemplo, se vendió la Telefónica y pasó a manos de los españoles. Bueno, en la Argentina esa reconversión produjo un nivel de desempleo muy importante. Pará, entonces déjame conectar las cosas. Vos decís que el programa económico del menemismo está relacionado también a la actualización del mundo del trabajo a nivel mundial. Sí, claro. Como un punto importante de la degradación laboral en Argentina. Un punto importante de degradación, incluso conecta con algo que se conoció como consenso de Washington, que es, bueno, se cayó el muro de Berlín, se acabó el comunismo. Avancemos. Basta de regalarle cosas a los trabajadores. Porque lo que yo conté en la década del 70 también en parte es porque existía el comunismo. Entonces no querían que los trabajadores se vayan con los comunistas y bueno, vamos a darle a los trabajadores, vamos a darle su lugar, vamos a dejar que negocien, que participen. Bueno, se acabó el comunismo, se acabaron los beneficios para los trabajadores. Pero esto es una transformación estructural en todo el mundo. Hay una película muy buena que siempre recomiendo a los chicos, sobre todo Goodbye Lenin. Si quieren, mírenla, digamos, y ahí se aprende un poco la transformación cultural, política, económica de la década del 90. Es fascinante. Es el fin del siglo XX. Es en los 90, no es en el 2000, es en el 90. Y es una gran película. Es una gran película, es una gran película. No tenés que ser comunista para verlo porque tenga la palabra de Lenin. O sea, es un buen retrato de una época. Es el fin de una época que modifica todos los puntos de referencia ideológicos, culturales, políticos que se puedan imaginar. Bueno, a partir de ahí lo que tenemos en la Argentina es el segundo momento de apertura de importaciones, de apertura de mercado. El primero fue con la dictadura. Con la dictadura. Y lo que empieza a aparecer en la Argentina ahí es la flexibilización laboral. ¿Sí? Responde a eso. Responde a eso. O sea, no es que hubo simplemente una cosa de, che, vamos a hacer que las condiciones sean peores. Respondía a un proceso. Responde a un proceso de más general. Más general. En el mundo también los mercados empiezan a contraerse un poco. Esto es muy importante. Es decir, Alemania, Japón, Estados Unidos atraviesan por distintas crisis porque hay sobreproducción. Y ahí aparece un elemento que es salvador para todas las economías del primer mundo y que a la Argentina, entre otros, los destruyó, que es el crecimiento y la autonomía del capital financiero. Es decir, la revolución en las comunicaciones lo que ha facilitado, entre otras cosas, es mayor nivel de transacciones, mayor nivel de finanzas, mayor nivel de especulación. Y eso, obviamente, va en detrimento del capital productivo, que es una manera elegante de decir, bueno, no se producen autopartes, no se producen autos, no se producen heladeras, o se produce menos, y bueno, las empresas están permanentemente capitalizándose a través de la renta financiera. Ahora lo y esto digo, lo facilita, sí. con esto Sí, cierro sí. y conecto, digamos, cómo viene esto a la actualidad. Y eso es el resultado también del desarrollo tecnológico durante la década del 70, el 80 y el 90 de los procesadores. En la medida que hay mayor capacidad de procesar datos, hay mayor capacidad de establecer negociaciones y sobre todo en el sector financiero. Entonces, para salir de la gran crisis, muchos países, entre ellos Estados Unidos y bueno, Inglaterra también, con Margaret Thatcher, hicieron uso del capital financiero.
Es decir, que las empresas tengan menos regulaciones, menos controles y que su costo laboral, y ahí sí automáticamente conectamos con la actualidad, que su costo laboral caiga. Baje. Porque para las empresas el principal problema en determinados momentos de la historia es el costo laboral. El espíritu de esta reforma, entre varias cosas, apuesta justamente a hacer caer el costo laboral en la Argentina, que llamativamente está atravesando en los últimos años por un periodo de depresión muy importante. Sí, en 10 años pasamos del salario más alto en Latinoamérica al al segundo más bajo de Latinoamérica. Ahora, dos cosas que cabría agregar en relación a la historia. La primera de ellas es que nosotros asistimos en la actualidad a transformaciones digitales de envergadura muy importante. Hay un concepto que se ha instalado bastante que es la uberización de la vida. Es decir, lo que Uberización. ocurre, sí, la uberización de la vida. Lo que ocurre, digamos, con el tema del Uber, esto de que, bueno, vos no sos responsable ante nadie, no pagás, digamos, ningún impuesto. Tu propio solamente jefe. sos su propio jefe, te descargas una app y automáticamente podés comenzar a trabajar, ¿sí? Bueno, esto es extendible al conjunto de las relaciones laborales. Entonces aparecen más los emprendedores, aparecen más los trabajadores vinculados a aplicaciones, que no tienen ningún tipo de control, que no tienen ningún tipo de regulación, que no pagan ninguna contraprestación y que no comparten, por un lado, experiencia laboral con ningún compañero. Con ningún compañero. Eso es tremendo. Es Porque tremendo. el no poder tener un compañero es Y que no responden ante central. nadie. Es decir, por un lado lo que tenemos es la descentralización del espacio común de trabajo. Y por otra parte lo que tenemos es la, digamos, explotación del trabajo a partir de vos sos tu propio jefe. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y eso incide sobre el mercado de trabajo. Esto es un elemento importante para pensar la actualidad. Yo creo que vivimos en un capitalismo de suscripción. Nada es tuyo. No sos propietario de nada. Vos pagás una suscripción. A mayor cantidad de pago, a mayor calidad de lo que te dan. Pero en líneas generales nada es tuyo. Sí, de todos modos es como un concepto que se ha metido de a poquitito. A ver, el trabajo freelance en su momento era como, wow, loco, yo no tengo que cumplir horario, me levanto estoy en cuando Madrid quiero, y escribo claro. para... Me fui de vacaciones y metí algunos laburitos, entonces yo casi todos mis trabajos han sido en relación de dependencia. Decir, puta madre, yo no llegar a aguantar esto, aguantar aquel, si estoy Claro. enfermo tengo que dar Y ahora explicaciones. se invirtió. Y ahora se invirtió por el hecho de que también en ese momento yo lo veía, digamos, yo tenía mi jornada laboral que era de 7 a 1, 7 a 4, lo que sea, pero había un montón de gente que está bien, bárbaro, vos hoy te levantaste a las 12 del mediodía, pero después te veo que estás laburando 16 horas como un tarado porque no llegás. Claro, porque en definitiva lo que nos ha ocurrido ahí, Sí, creímos que en la flexibilización de las jornadas de trabajo encontrábamos un beneficio. Y en definitiva, digamos, lo que se comprueba es que el grado de explotación o el jornal, digamos, es todavía más arduo, más desgastante que incluso respetando la jornada tradicional. Bueno, todas estas modificaciones son el resultado de la revolución tecnológica productiva que continúa, que es una característica de los 90 para acá, el mundo globalizado, y que, bueno, está empezando a tener sus dificultades y que también tiene sus repercusiones políticas. Porque por ejemplo, uno de los elementos distintivos de lo que yo decía antes, el consenso de Washington y el mundo global, es que encontramos una fábrica de zapatillas Adidas en Indonesia, que es la terminación de la zapatilla. Entonces, ahí lo que tenés es una vez más la reducción del costo laboral Para venderla en la para otra venderla parte del mundo. probablemente en Japón Porque o en Indonesia usan chancletas, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Se pone una... Bueno, entonces eso tiene sus lógicas repercusiones políticas. Yo creo que, a pesar de que diga esto, nos acercamos a un momento del mundo también en el cual empiezan a emerger otras alternativas, más de tipo nacionalistas, que apuntan a cuidar las fuerzas de trabajo locales. Ajá. Y ahí tenemos China, tenemos Rusia, pero también tenemos a Trump. A Trump, sí señor. Esto se ha conocido como, si antes era el offshoring, es decir, que la empresa termine la zapatilla en Indochina, ahora tenemos el todo lo reshoring. Reshoring. Entonces estamos en un mundo complicado. El tercer mundo, ¿cómo se ubica ahí? ¿Es el tercer mundo nosotros? Bueno, me parece que nosotros nos ubicamos como... Que ya somos séptimo, octavo. Claro, nosotros vamos a profundizar la dependencia. Por un lado, porque el dogmatismo de mercado de esta gente hace creer que el problema en la Argentina es el costo laboral y que en la reducción, a través de la reforma que están discutiendo ahora, la reducción del costo laboral para el empresario,
le va a atraer inversiones privadas. Cosa que no ha ocurrido con Macri, que viajó a Davos muy contento a decir que las cosas finalmente en la Argentina habían cambiado, que era el momento de que lleguen las inversiones, y esto no ocurrió. Yo lo que no estoy viendo es que la economía no crece. Milei habla de la B corta, ¿no? Que cae y vuelve a subir, pero yo lo que estoy viendo es que la economía no crece por el sector privado como ellos pretenden, y es lo mismo que le ocurrió a Macri. Están destruyendo el aparato estatal o público porque están convencidos de que es una asociación ilícita, porque el mercado se autorregula y demás, pero a la vez no estoy viendo que haya una expansión de la actividad privada que genere una recuperación de los salarios y que genere empleo. Entonces esto es muy preocupante, el camino hacia el cual vamos. Y en un mundo en donde emergen los nacionalismos, donde hay una recuperación del valor de las fuerzas de trabajo de determinados países, Argentina va a ocupar un lugar de subordinación muy, muy, muy importante, muy significativo en este nuevo orden mundial que se está gestando. Que va a terminar con la guerra, y perdón que te interrumpa, pero va a terminar con la guerra ruso-ucraniana, que va a terminar con la guerra de Medio Oriente y probablemente la guerra en el mar de Taiwán, para ver finalmente cómo se resuelve ese problema entre China y Estados Unidos. Y con eso podemos preparar ya la próxima columna, como la situación del mundo, vamos a ver. Sí. Hacías referencia a Macri. Macri intentó poner una reforma laboral que no logró hacer porque le tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso. Eso sería, los historiadores habitualmente no queda bien decirlo, pero bueno, yo lo digo igual. En el estado de cosas actual, me parece que habría que, no sé si tirar 14.000 toneladas de piedra, pero sí me parece que habría que presentar mayor oposición y resistencia, porque esto es tremendo. Muy bien. Querido Bati, decilo, Tita. El compañero ¿Cordini? Ramiro Cordini. ¿Tiene una consulta? Perdón. Tenemos algunas repercusiones, la verdad que interesante escuchar materialismo dialéctico, te abre el bocho, te hace ejercitar la cabeza. Ati, te felicito. Y también lo hace Federico Méndez, oyente de Jardín Primitivo. La tecnología, el fordismo, qué lindos temas. McLuhan, adorable. Después tenemos al psicólogo Javi Cordini, también manda saludos. Muy interesante la columna Aguante Hegel, dice. Aguante Hegel, pero nadie lo lee a Hegel, ese es el problema. Para decirlo mejor al micrófono. Nadie lo lee. Nadie lo lee a Hegel. O sea, pasa que es muy difícil. Es muy Claro, complicado. claro. Es muy complicado. Yo alguna vez cuando tenía voluntad, por eso te decía hoy que Sí. éramos más jóvenes, cuando tenía voluntad lo intenté y desistí. desistí porque no se puede. No se posible. puede. Bueno. Por lo menos para mí, capaz que viene otra persona y dice, No, mirá, es un libro para leer como a los surrealistas rusos, digamos, que no les entendés nada, pero te decís, mirá la vuelta que le dio a esto. Atrapante. ¿Cómo? Tanto Gregre Ah. parece. Ati, querido, ¿la Sí. pasaste bien? Sí, bárbaro. Hablaste cantó con- Lati, ¿eh? Bueno. Bárbaro, gracias por invitarme. No, por favor, la idea es justamente dejar un poco de lado tanta chacha, porque ahora vienen los del Litoral Down Sound System. Vamos a, viste, y el se va todo al carajo. Igual a mí me gusta porque dicen que los historiadores son gente seria, qué sé yo, y no es verdad. No sé, qué sé yo. Hay una pica, Tita, Epa. entre historiadores y antropólogos que la Opa. dejamos para lo próximo, Opa. para la Me próxima gusta. Hay columna. que- antropólogos acá. No. No, pero hay pica. Y acá lo que garpa es el puterío en la radio. Vos sabés que el año pasado cuando decidí venirme... Ojo lo que vas a decir. No, Tené por cuidado. favor, aparte, yo estaba fascinado diciendo, oh, sí, háblame. El año pasado cuando decidí volver a vivir acá en Rosario, dije, si llego, me acomodo, que obviamente no pasó, tenía muchas ganas de arrancar antropología. Leer Hegel. Pero porque sí, no porque quiera ser antropóloga, sino porque, hey, Ahora fuera No sé. del aire te va a explicar el Ati por qué no tenés que arrancar El antropología. convencimiento. No, historia, siempre historia. Siempre historia. Siempre historia. Leo, querido, ¿tenés algún temita para sacarnos de aquí? Bueno, Un grande, Leo, siempre Vamos, atento. Leo. Un temita de una banda también de la ciudad, de unos amigos, Ibisco, que seguro que los conoce. Sí. vamos a Amiga. Visco. formo parte de ¿Qué te- ellos hoy en día. Ah, forma parte de Sí. la banda de la Tita. ¿Qué- Bueno, qué- qué? Ati, gracias por los datos, por la info, por venirte hasta acá en una noche fresca y invitado a quedarte del programa. Sí, claro, me gusta. El otro día lo vi al programa. Me gustó, no lo había visto nunca, confieso. Grande, a ti. Bueno. Es más, a vos te había visto en en otros lugares. lugares. Sí. Bueno, Y estuvo muy bueno, me reí. Me hizo Vamos reír. arriba. haciendo crecer la familia primitiva. Leo, querido, sacanos de acá, por favor.